Buenas, mi nombre es Marielena Ropain Cantillo y soy la encargada de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Hoy vamos a dar una breve charla acerca del tema el decreto 1072 del 2015. Vamos a hablar un poco acerca del decreto 1072 del 2015, acerca del capítulo 6, el artículo 22461 y el artículo 22463. Y también del artículo 22464. Principalmente vamos a comenzar con el artículo 22461 que se da en Colombia. ¿De qué se trata este artículo? Pues los objetivos de gestión de riesgo en este artículo refleja la seguridad y salud en el trabajo. Este artículo establece las disposiciones sobre la gestión de riesgos en las empresas y incluyendo también las identificaciones de los riesgos, los peligros, las evaluaciones y el control de riesgos laborales. Vamos a hablar un ejemplo. Pues decimos que en una empresa de construcción pueden implementar protocolos para identificar y reducir los riesgos de caída, pues la capacitación de los trabajadores, el uso de los elementos de la protección personal, pues para que vayan disminuyendo esos factores de accidente o de incidentes, pues haciendo capacitación de cómo utilizar arnés, líneas de vida y todo eso. Y proseguimos con el artículo 22463, que es en Colombia, es evaluación de riesgo. Pues este artículo lleva a cabo que se refiere a la regulación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSCT. Los empleadores y los trabajadores en el ámbito de la prevención de los riesgos, políticas para garantizar un ambiente saludable y seguro. Vamos a ver un ejemplo, pues sería que en una empresa, en una fábrica de alimentos se pueda llevar a cabo auditorías trimestrales, pues para detectar los peligros o como la maquinaria está expuesta a condiciones de higiene o indeficiencia, y esto llevaría a tomar medidas correctivas. Seguimos con el artículo 22464 en Colombia. Pues lleva como título Plan de Acción. Este artículo se refiere a la implementación de medidas de protección de la salud de los trabajadores y resaltando la importancia de identificar y controlar los riesgos laborales. Este artículo forma parte de un conjunto de normas que buscan garantizar un ambiente saludable y seguro a la vez. Un ejemplo sería que si durante la evaluación se identifica un riesgo de sustancias químicas, pues el plan de acción podría incluir la implementación de sistemas de ventilación y el uso de equipos de protección personal y la capacitación, pues manejo seguro a estas dichas sustancias. Para finalizar con el decreto 1072 del 2015, pues todos estos artículos en conjunto forman una gran importancia en la gestión proactiva, ya que se trata de riesgos y en todo el ámbito laboral se aplican, y promoviendo el entorno seguro, como lo decíamos anteriormente, y saludable. Buenos días, mi nombre es Vanessa Orozco Pavón. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Magdalena, en técnico profesional en prevención de riesgos laborales. Hoy les vengo a dar una socialización sobre la Ley 1562. Hoy exploraremos cómo está conformada esta ley, fundamentalmente para la seguridad y salud en el trabajo.
Esta ley impacta directamente a los ingenieros industriales. Veremos cuáles son sus principales conceptos, obligaciones y cómo aplicarlos en nuestro día a día. Higiene industrial y la seguridad en el trabajo. ¿Qué es la higiene industrial? Es la disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes en el origen laboral. ¿Qué papel juega la higiene industrial en la Ley 1562? Es una disciplina fundamental dentro del marco de la Ley 1562 del 2012, la cual establece el Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Su función principal es identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo ambientales presentes en los lugares de trabajo que pueden afectar a la salud de los trabajadores. ¿Por qué es importante la higiene industrial en el contexto de la Ley 1562? Está la prevención de riesgos de enfermedades laborales. La higiene industrial permite anticipar y prevenir enfermedades laborales causadas por la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el ambiente de trabajo. Está el cumplimiento normativo. La Ley 1562 establece que las empresas deben implementar medidas de prevención. La higiene industrial proporciona las herramientas técnicas para cumplir con esta exigencia legal. También tenemos la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Al controlar los riesgos ambientales, contribuye a mejorar la salud y bienestar de los trabajadores, aumentando su productividad y satisfacción laboral. También tenemos la reducción de costos. La prevención de enfermedades laborales evita costos asociados a tratamientos médicos, incapacidades y bajas por enfermedades. Y tenemos higiene ocupacional, medicina ocupacional. Están sus breves conceptos. Y pasamos a los tipos de contaminantes. Tenemos contaminantes físicos, químicos y biológicos. Tipos de agentes físicos son manifestaciones de la energía que pueden causar daño a las personas. Agentes químicos es todo sustancias sintéticas que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento puede afectar de manera adversa la salud y el ambiente del trabajador. Están los agentes biológicos, que son todos aquellos organismos vivos como hongos, virus, bacterias y sustancias derivadas de estos mismos, que es la Ley 1562. Como ya lo dije anteriormente, es la normativa colombiana que establece el Sistema General de Riesgos Laborales. Aquí tenemos unos conceptos básicos: riesgo laboral, accidente de trabajo, enfermedad laboral, prevención de riesgo y Sistema General de Riesgos Laborales. Tenemos riesgo laboral, es decir, que cualquier factor susceptible que genera daño a la salud de los trabajadores, ya sea físico, mental o social. Tenemos accidentes de trabajo, todo suceso repentino que ocurre por causa o ocasión del trabajo y que produce una lesión orgánica o una perturbación funcional o una enfermedad, incapacidad, incluso la muerte. Tenemos enfermedad laboral, aquella que es producida o agravada por las condiciones en el trabajo. Tenemos prevención de riesgo. Es un conjunto de medidas y acciones determinadas a evitar los accidentes y enfermedades laborales en el entorno laboral del trabajador. Tenemos el Sistema General de Riesgos Laborales, un conjunto de entidades, normas, procedimientos que se encargan de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los accidentes y enfermedades laborales.
Aquí tenemos cuáles son las obligaciones de los empleadores. Identificar y evaluar los riesgos, proporcionar elementos de protección personal, capacitar a los trabajadores, informar sobre los accidentes y enfermedades. Empecemos con el primer concepto, que es identificar y evaluar los riesgos. Los empleadores deben identificar y evaluar los riesgos presentes en el lugar de trabajo, ya sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos. Estas revisiones tienen que ser periódicas y deben incluir a los trabajadores. El segundo concepto es proporcionar elementos de protección. Esto va dependiendo el riesgo que está expuesto el trabajador, ya sean cascos de seguridad, gorros de seguridad, tapones de oídos, orejeras, gafas, caretas, mascarillas, respiradores, también overoles, delantales, guantes, arneses de seguridad, estos entre otros. Tercer concepto, que es capacitar a los trabajadores. Los trabajadores deben reconocer los peligros y los riesgos asociados en su entorno laboral. Por eso tienen que brindarles charlas del uso del equipo de protección personal, también brindarles curso de primeros auxilios. Es esencial que sepan cómo actuar en caso de un accidente o una emergencia. También deben conocer los protocolos a seguir en caso de un incendio o un terremoto o en situaciones de emergencia. ¿Quién debe capacitar a los trabajadores? Es el empleador, es el responsable de garantizar que todos los trabajadores reciban las capacitaciones adecuadas. También la ARL también puede hacer estas capacitaciones. La administradora de riesgos laborales pueden ofrecer programas de capacitación más especializados. ¿Cuál es la importancia de estas capacitaciones? La reducción de accidentes y enfermedades laborales, mejorar la productividad de los trabajadores, el cumplimiento de la ley 1562. Esta ley exige la capacitación de los trabajadores y también mejorar el clima laboral. Último concepto. ¿Quién debe informar sobre los accidentes y enfermedades? El empleador es el responsable de informar a la ARL, a las administradoras de riesgos laborales, sobre cualquier accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en su empresa. El trabajador también lo puede hacer. Puede ir directamente a la ARL si considera que ha sufrido un accidente de trabajo o enfermedad. Disculpe la interrupción, que el computador se me estaba descargando. ¿Qué se debe informar? Los datos del trabajador, como su nombre completo, identificación, el cargo que tiene el trabajador y el área de trabajo. La descripción del accidente o enfermedad. ¿Cuáles son las causas, circunstancias, la fecha y la hora del evento? ¿Qué medidas se debe tomar? Acciones inmediatas a realizar para atender al trabajador y prevenir nuevos eventos o incidentes. ¿Cuál es el plazo para informar? Se debe informar lo antes posible a la ARL, pero la normativa establece un plazo específico para cada caso de accidente. ¿A quién se le debe informar? Se le debe informar a la administradora de riesgos laborales que está afiliado a la empresa.
También en algunos casos se debe informar a la EPS y al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué se informa esto? Para evaluar los riesgos, diseñar medidas de protección, mejorar las condiciones de trabajo y cumplir con la normativa vigente. ¿Qué consecuencias tiene no informar sobre los accidentes de trabajo o enfermedades laborales? Puede traer consecuencias graves como sanciones económicas, responsabilidad civil y responsabilidad penal. En la responsabilidad económica serían como multa y sanciones administrativas. En la responsabilidad civil sería indemnizaciones por daños y perjuicios causados al trabajador. Responsabilidad penal, en este caso, serían el caso grave, puede haber responsabilidad penal por parte del empleador. Esto quiere decir que si se demuestra que el empleador incurrió en dolo o culpa grave al no cumplir con la norma de seguridad, podría enfrentar cargos graves por homicidio culposo. Cabe resaltar que la responsabilidad penal es un tema complejo y que cada caso debe ser evaluado individualmente por un juez. Este determinará la culpabilidad del empleador y dependerá de las pruebas presentadas, de la interpretación que haga el juez en las normas establecidas. Bueno, es importante recordar que la responsabilidad de garantizar un ambiente de trabajo seguro recae en el empleador. La Ley 1562 nos brinda las herramientas necesarias para cumplir con esta obligación y construir un lugar de trabajo más saludable y productivo para nuestros trabajadores. Bueno, con este último punto concluimos nuestra charla sobre la Ley 1562. Muchas gracias. Mi nombre es Yarney Domínguez y hoy le vengo a dar una breve charla sobre el decreto 1370 del 2018, que son normativas sobre riesgo de higiene industrial. ¿Qué nos quiere decir el decreto 1370 del 2018? Que es una regulación colombiana que establece lineamientos para la gestión de riesgos en los ambientes laborales con un objetivo principal, que es proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Un objetivo general que tiene este decreto, que es garantizar condiciones laborales seguras y saludables, previniendo enfermedades y accidentes en el trabajo. Esto enfoca la promoción de la salud ocupacional y el bienestar integral de los trabajadores. Como todo decreto tiene sus características, una de las características viene siendo la identificación y evaluación de riesgos. Como toda empresa está obligada a realizar evaluaciones e iniciativas para identificar los riesgos el cual estamos expuestos en un ambiente laboral. Uno de los principales riesgos el cual estamos vendría siendo el riesgo físico, que son como ruidos, temperatura y vibraciones, que son aquellos desventajas que nos trae el medio ambiente. El riesgo químico son aquellas exposiciones a sustancias tóxicas que pueden ser peligrosas para aquellos trabajadores. Riesgo biológico son aquellos contactos infecciosos que realizamos en un lugar de trabajo. Riesgo ergonómico son aquellas posturas inadecuadas que hacemos frecuentemente, el cual a futuros nos trae consecuencias negativas para el ser humano. Otra de las características viene siendo medidas preventivas y correctivas. Como toda empresa debe implementar medidas para prevenir y controlar estos peligros. Entre estas incluyen capacitación continua a los trabajadores sobre prácticas seguras,
la provisión, yo creo que aquí entramos nosotros, para hacer cumplir equipos de protección personal que sean adecuados, esto con el fin de prevenir accidentes, modificación del ambiente laboral para reducir riesgos. Por ejemplo, mejorando la ventilación, eliminando sustancias peligrosas. Otra de las características viene siendo monitoreo y vigilancia. Es muy fundamental llevar a cabo un monitoreo continuo en un ambiente laboral en condiciones de trabajo, que el cual realizamos una auditoría para verificar el cumplimiento de las normativas. Ahí nuevamente entramos, yo creo que nosotros como futuros profesionales en riesgos laborales, también está en evaluar la efectividad de medidas preventivas, mantener registros actualizados sobre incidentes y condiciones seguras. Yo creo que aquí viene la característica que es muy importante, que viene siendo el plan de emergencia. Como todo decreto exige un plan de emergencia, un procedimiento claro para actuar en algún caso de accidente o situación crítica. Capacitación del personal sobre cómo reaccionar a cualquier accidente o plan de emergencia. Yo creo que como conclusión, este decreto es una descripción para mejorar condiciones laborales seguras, para reducir el número de accidentes y enfermedades en salud ocupacional. Bueno, espero y le haya gustado mi charla. Yo creo que es muy importante saber este tipo de normatividad que nos trae el decreto 1370 de 2018. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Yanivy García Martínez. Nosotros como representantes de la SST el día de hoy estaremos brindándoles una información, una charla informativa acerca de la normativa aplicable de los riesgos de higiene industrial, más exactamente de la resolución 1792 de 1990, que nos habla de que existen normas legales dictadas por los Ministerios de Seguridad y Salud Social que establecen valores límites permisibles a la exposición al ruido. El artículo 1 nos dice que debemos adoptar como valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido los siguientes valores. Para una exposición durante 8 horas son 85 dBA, para una exposición durante 4 horas son 90 dBA, para una exposición durante 2 horas son 95 dBA, para una exposición durante 1 hora son 100 dBA, para una exposición durante media hora son 105 dBA, para una exposición de un cuarto de hora son 110 dBA y para una exposición de un octavo de hora son 115 dBA. Nosotros como encargados de la seguridad y salud en el trabajo es nuestro deber velar por su salud. El día de hoy les estaremos recordando que es importante que usen los EPP de manera adecuada, en este caso los protectores auditivos. Quisiera expandirles un poquito más acerca del tema. Quiero hablarles de qué es el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido articulado sin armonía que puede provocar una sensación desagradable y puede distinguirse en 3 tipos: ruido continuo, ruido intermitente y ruido de impacto. El ruido continuo se presenta cuando el nivel de presión es constante en el tiempo y puede ser ocasionado por maquinaria que opera del mismo modo sin suspensión, como por ejemplo los ventiladores, las bombas y los equipos de procesos. El ruido intermitente es aquel que se origina en caídas bruscas de forma interrumpida y volviendo a alcanzar el nivel mayor. Muestra de ello son las maquinarias que trabajan por ciclos. Y por último, el ruido de impacto y el más dañino para la salud auditiva.
Es el que emite una evaluación abrupta a un ruido en un tiempo de 35 milisegundos y a una duración total de 500 milisegundos y puede provocarlo una traqueladora, una pistola o una bomba. Ya por último, para terminar, quiero recordarles que el no contar con las medidas de seguridad y de protección adecuada puede causarles una pérdida en la capacidad auditiva de manera temporal o permanente, sensación de zumbidos y estallidos en los oídos, bajo rendimiento laboral, estrés, nerviosismo, perturbación del sueño y dificultad en la comunicación verbal en los puntos de trabajo. Recuerden también que el ruido es una de las principales causas de la disminución en la productividad de los empleados. Muchísimas gracias por su atención. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Sinaloa Villalba Madariaga, uno de los técnicos profesionales en prevención de riesgo laboral que le estará dando la charla el día de hoy. Ok, la charla del día de hoy trata sobre la resolución 8321 de 1983. Esta resolución trata sobre trabajadores expuestos a ruidos en entornos de trabajo, en entornos laborales, perdón. Ok, la resolución 8321 de 1983 es una norma clave en Colombia que establece las disposiciones sobre la imagen y la seguridad en el trabajo, enfocándose en la prevención de enfermedades laborales y la promoción de un ambiente laboral saludable. Esta resolución se basa en la ley de 1979 que establece el Sistema General de Riesgos Profesionales. Algunos puntos relevantes de la resolución 8321 en relación con los de riesgos de higiene industrial son: primero, identificación de riesgo. Se requiere que los empleadores identifiquen y evalúen los sistemas a los que están expuestos sus trabajadores, incluyendo factores químicos, físicos y biológicos. Segundo, control de exposición. La norma establece medidas para controlar la exposición a agentes nocivos como la implementación de ventilación adecuada, al uso de equipos de protección personal EPP y medidas administrativas para minimizar el riesgo. Tercero, vigilancia de la salud. Los empleadores deben realizar exámenes médicos periódicos a los trabajadores expuestos a riesgos específicos garantizados, así el monitoreo continuo de su salud. Ok. La resolución 8321-1983 incluye disposiciones específicas para la protección de los trabajadores expuestos a ruidos en entornos laborales, reconociendo que la exposición a niveles elevados de ruido puede tener efectos adversos en la salud, como pérdida auditiva y estrés. Aquí hay algunos puntos claves para la normativa relacionada con el ruido en esta resolución. Se las estaré dando el día de hoy. La resolución de exposición, esa es la número 1. La resolución establece límites percibles de exposición al ruido, especificando que el nivel máximo permitido es de 85 decibeles durante el periodo de 8 horas diarias. Si los niveles superan este umbral, se deben implementar medidas de control. Segundo, medición de ruido. Es responsabilidad del empleador realizar mediciones de nivel de ruido en un lugar de trabajo para determinar si cumple sus límites establecidos. Esto debe hacerse mediante equipos adecuados y siguiendo métodos estandarizados. El tercero, control de exposición. Si se detectan niveles de ruido por encima de lo permitido, se debe adoptar medidas para reducir la exposición. Esto debe incluir implementación de controles técnicos como barreras acústicas o aislamiento. Ok, muchachos. Los elementos de protección. Hablaremos sobre los elementos de protección. Los elementos de protección para los trabajadores expuestos a ruidos en el entorno laboral son cruciales para minimizar el riesgo de daño auditivo y otros problemas de salud. Aquí te detallo algunos de los principales elementos de protección. Aquí les estoy detallando algunos de los elementos de protección, muchachos, para que lo tengan en cuenta cuando estén en sus jornada laboral. Ok. El primero, protector auditivo, tapones para los oídos. Segundo, oreja o casco con protección auditiva. Estar en aislamiento acústico, barreras o paneles acústicos. Tener equipos de protección personal. También tienen que
estar pendiente a las señalizaciones y advertencias cuando estén en sus horarios laborales. En el momento de que esas señalizaciones les servirá porque sabrán dónde tendrán que ponerse los tapones en el momento de que vayan a laborar. Ok, también es bueno tener constante mantenimiento del equipo, asegurándose de los equipos utilizados estén en buen estado y se mantengan adecuadamente para evitar ruidos innecesarios o excesivos. Capacitación. Proporcionar formación sobre el uso correcto de los elementos de protección y la importancia de su utilización constante para que no sufran más adelante de algún tipo de grave enfermedad más adelante. Ok, muchachos. La resolución 8321 de 1983 aborda temas como estos. Los límites de exposición a ruidos. Establecen estos límites de exposición a ruidos establece límites para la exposición a ruidos en diferentes entornos laborales y no laborales. Segundo, medidas de protección. Establece medidas para proteger la audición y prevenir daños a la salud, como el uso de protectores auditivos e implementación de controles de ruido. Responsabilidades. Establece responsabilidades para los empleadores y trabajadores en relación con la protección de audición y la salud. Ok, aquí estaré leyendo algunos de los niveles de ruido que tendrán que tener el día en la residencia, en la zona comercial y en la zona industrial. La resolución, ok. La resolución establece niveles de ruido máximos permisibles para diferentes zonas, como primera, zona residencial, 65 decibeles durante el día y 45 decibeles durante la noche. En la zona comercial tendrán que tener 70 decibeles durante el día y 60 decibeles durante la noche. En la zona industrial 75 decibeles durante el día y 75 decibeles durante la noche. Ese se mantiene estable, ese no tiene ningún cambio. Ok, muchas gracias por su atención.